En el presente, Israel espera a su Mesías. Ayer conversábamos en una mesa, el pastor Rosario y Joel y nuestras esposas y Felito y Lourdes, y Joel trajo a colación la experiencia que vivió un profesor de él cuando fue a la Tierra Santa, y se asombró de cómo aquel desierto ha reverdecido, y cómo hay tantas flores, y cómo hay tanto sembradío, y cómo hay tanta belleza y hay tanta vegetación en medio de aquel desierto. Y el profesor le cuestionó al guía turístico y le dijo: pero ¿cómo es que ustedes hacen todo esto? Y la respuesta básicamente es que nosotros estamos esperando a nuestro Mesías. Estamos esperando al Mesías, del que ya ustedes inclusive dicen que llegó. Cuando uno mira todas las escrituras y ve todas esas expresiones proféticas antiguo testamentarias, pero en este caso la del profeta Isaías, uno entonces puede ver con cuán maravilla la profecía fue cumplida en la persona de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Todo esto advino al conocimiento, advino a la información de los profetas, de los hombres de la iglesia primitiva en el primer siglo. La obra del Espíritu Santo revelándole a la iglesia primitiva el Antiguo Testamento, y ellos mirando en el Antiguo Testamento todas las señales, todos los datos, todos los elementos, todas las contraseñas que los profetas dejaron allí demarcadas. Oiga, interesantísimamente, más de 600 profecías, palabras, dichos vinculados directamente a la persona de Jesús desde el Antiguo Testamento, para revelar y para demostrar que el niño que nació en Belén es el verdadero Dios y la verdadera vida eterna. Cuando uno mira el capítulo 9 del profeta Isaías, uno ve aquí algo sumamente interesante. Este profeta vio en medio de la gestión profética de su tiempo, porque no podemos descartar que los profetas profetizaron en su tiempo, pero no solamente profetizaron en su tiempo, profetizaron para su tiempo y profetizaron en el contexto de su tiempo. Pero hay datos interesantísimos de la vida del profeta Isaías. El profeta Isaías profetizó en su tiempo, para su tiempo. Pero hubo cosas que probablemente el profeta Isaías dijo, y quién sabe si después de haberlas dicho, tuvo que haberse sentado en alguna esquina, en algún lugar, para preguntarse: Dios mío, ¿qué fue lo que tú me mandaste a expresar? Dios mío, ¿qué fue lo que tú me mandaste a expresar? ¿Qué es esto que yo he dicho que no entiendo? Y aún yo lo puedo entender, porque llana y sencillamente el profeta, en momentos duros y en momentos difíciles de la nación de Israel, trascendió en el espíritu profético como el Naví, como el que tiene la boca de Dios, para no solamente hablarle a Israel y consolar el corazón de Israel con lo que sucedía en el momento, sino para decirle a Israel: aún en el futuro Dios tiene más. Aún en el futuro Dios tiene cosas mucho más hermosas. Aún en el futuro Dios tiene cosas más gloriosas. Y aún en el futuro Dios no solamente trabajará con ustedes, sino que también trabajará con toda la humanidad. Con esos a quienes ustedes llaman gentiles, Dios también trabajará, porque si el nombre de Él es Jesús, Él será el Salvador del mundo. Amén. Claro que cuando el profeta Isaías lanza el oráculo que mencionamos y leímos hace unos minutos,
Israel estaba pasando por una profunda crisis. Judá estaba viviendo uno de los momentos más amargos. Claro que el profeta le hace saber a Judá que será invadida por el reino del norte. Claro que el profeta le hace saber a Israel que también será invadida por el reino de Siria. Y claro que el profeta le hace saber a Israel que vendrán estragos, que vendrá dolor, que vendrá cautiverio, que vendrá sufrimiento. Pero en medio de lo que Dios dice a Israel, a Judá, a través del profeta, que no camuflajea la realidad de la vida, que no presenta un planteamiento profético escapista, sino que mera y sencillamente les trae la realidad de lo que ellos van a vivir. Porque eso es lo que es interesante dentro del profetismo de Israel. Los profetas de Israel no decían lo que la gente quería escuchar. Los profetas de Israel decían lo que Dios tenía que decir. Y esto es lo interesante, que este profeta les está diciendo a Judá: ustedes van a padecer el dolor de una invasión, el dolor de una guerra, ustedes van a padecer el sufrimiento y la angustia. Y desde luego, mientras esto está planteándose como una realidad, Judá está expresando a través de su rey el miedo que tiene, el terror que tiene. Pero a renglón seguido el profeta le dice: pero esto te dice a ti, Judá, el Dios de Israel, no temas, porque a ti te defiendo yo. Y tanto Siria como el norte serán destruidos. ¿Y qué señal habrá para esto? El profeta dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Desde luego, si esta profecía fue dada dentro del contexto del tiempo y dentro de las circunstancias reales de Israel, es interesante que cuando el profeta hace mención de esta profecía, dice: de aquí a 65 años desaparecerá Siria y desaparecerá el norte, porque yo me encargaré de destruirlos, para que tú, Judá, puedas seguir hacia adelante. Y desde luego, como el profeta había dado días, había expresado cronológicamente tiempo, era justo que entonces se preguntara por alguna señal. Y cuando se pregunta por la señal, entonces dice: pues mira, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Y qué dato interesante? Que dentro de la especulación que se puede hacer en el campo teológico sobre de ello, enmarcando el contexto histórico en el momento en que Israel lo dice, entonces hay quienes especulan que en aquel tiempo probablemente el profeta Isaías se casó con una joven, y como resultado de ello, para darse la evidencia de lo que allí había sucedido, la joven parió, dio a luz, y entonces desde luego con ello se comunica acá que había dado cumplimiento la señal profética, y por lo tanto esa era la evidencia de que Israel, Judá en este caso, iba a vivir en paz. Pero a fin de cuentas, eso está dentro del marco de la especulación, porque los escritores antiguos testamentarios no presentan la evidencia de forma contundente. Ahora, Judá le presenta al profeta una gran preocupación. ¿Y sabe cuál es la preocupación que le presenta? ¿Y cómo se restaurará Judá? ¿Cómo se restaurará Israel después de una desgracia como esta?
Pero no solamente cómo se restaurará Israel. ¿Cuál será el final de Israel? ¿Cuál será el final del pueblo de Dios? ¿Cuál será el final de la nación de Abraham? De la tierra que Dios le regaló a Abraham y del pueblo que hizo suyo, que hizo para sí mismo el Dios del cielo. Y entonces aquí vienen las grandes contraseñas proféticas como una profecía trascendente. Viene aquí el profeta y le dice a Judá, Zabulón y Neftalí, que son dos regiones de aquellas regiones que fueron dadas, que fueron regaladas en herencia a las distintas tribus de Israel. El profeta le dice, Zabulón y Neftalí serán destruidos por completo. Zabulón y Neftalí sufrirán los embates de la invasión asírica, porque Dios lo permitirá, porque Dios permitirá que vivan esta experiencia agónica y dolorosa. Pero, cuando venga la restauración para Israel y cuando se anuncie la paz para el mundo, este Mesías que nacerá, este Mesías que yo estoy profetizando que viene, donde primero predicará será en la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí, y allí se hará saber que la contraseña ha sido dada y la profecía ha sido cumplida, porque el que llegue y predique en la tierra de Zabulón y predique en la tierra de Neftalí en el inicio de su ministerio, este será el Mesías de Dios, el niño que nos es dado. Y usted dirá, pero en el contexto inmediato no hay evidencia de cumplimiento de la profecía de la Virgen que concebiría. Sí, en el momento inmediato no hay la evidencia, pero en el momento futuro sí vimos la evidencia. Si yo los invito brevemente a leer conmigo Mateo capítulo 4 y vamos al versículo 13.